Saludos queridos seguidores de Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en las profundidades del Imperio Galáctico con Tarkin, una narrativa que revela los orígenes y la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Como siempre, estoy emocionado de compartir esta nueva aventura con ustedes. Además, les recuerdo que ahora también estamos en Instagram. Encuentren el enlace en la descripción para unirse a nuestra comunidad galáctica y disfrutar de contenido exclusivo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón del Imperio. Capítulo 19. Huellas de pisadas. En la sala táctica más reservada de la Executrix, Tarkin cerró la infinidad de programas abiertos en la inmensa holomesa de análisis de combate e introdujo un código imperial restringido que hizo que el proyector se conectase con la holo-red. Después se sometió a varios escáneres biométricos que le permitieron acceder a multitud de bases de datos republicanos e imperiales situados en Coruscant. Había dado órdenes de que no le molestasen, pero revisó que la puerta estuviese bien cerrada y que las cámaras de seguridad de la sala táctica estuviesen desactivadas. Hizo que la iluminación se atenuase, se colocó sobre un taburete alto cerca de los complejos controles de la mesa y dejó vagar sus pensamientos. El destructor estelar estaba en Obroa Sky, esperando órdenes de Coruscant para cambiar de destino. El emperador había dado el mando de la fuerza de asalto creada para capturar o destruir a la punta carroña al vicealmirante Rancid. Solo unas horas antes, los disidentes habían atacado una instalación imperial en Noguane, un sistema satélite del borde interior. Para Tarkin, la elección del objetivo por parte de los disidentes le parecía tan ilógica como si hubiesen aparecido en el mismo Obroa Sky. Pero con lo mucho que se estaba reforzando la vigilancia de los sistemas importantes, quizás su elección solo reflejaba que sus opciones se estaban reduciendo. En Noguane habían evitado que la nave secuestrada causara daños graves y habían estado a punto de atraparla. Quien había salido victorioso de todo aquello había sido Rancid, quien tras un farragoso proceso de descarte había predicho dónde golpearía la punta carroña y había enviado una flotilla antes de que llegase. Ni el ocultamiento les había permitido esquivar las ráfagas constantes de los láseres de largo alcance. Por lo que Tarkin había entendido, tenían buenos motivos para creer que la punta carroña había sufrido daños graves antes de huir al hiperespacio en el último momento. Los rumores decían que la misión de Rancid, que algunos consideraban un ascenso, daba muestras de la decepción del emperador con Tarkin, pero Vader le había asegurado que el emperador solo quería liberarlo de parte de la presión. Tarkin iba a ceder momentáneamente la búsqueda de la nave a otros para concentrarse en dilucidar el objetivo final de los disidentes. Y eso estaba haciendo. Cuando acechaban alguna presa en la meseta, Jova solía decirle que un estudio minucioso de sus huellas podía revelar no solo la especie del animal huido sino también sus intenciones. Tras introducir nuevos datos en el teclado de la holomesa, creó un marco abierto sobre la mesa y dio instrucciones a la computadora de que convirtiese su voz en líneas de texto y las colocase en orden. Después se volvió ligeramente hacia el receptor de audio más cercano. Acceso a módulos de naves de guerra, armamento separatista y bloqueadores de señales de holo-red, todos confiscados, ya fuese a través de chatarreros, organizaciones criminales u otras fuentes, dijo. Capacidad para utilizar tecnología separatista comprada o pirateada. Capacidad de transmitir holovídeos en tiempo real por la holo-red. Y capacidad de crear y transmitir holovídeos falsos accediendo a archivos públicos de holo-red y otros medios. El conocimiento de la existencia de las bases Bastión y Centinela. El conocimiento del destino del Teniente Ton en la base Bastión. El conocimiento de la existencia de la punta carroña y la familiaridad con sus sofisticados sistemas. Una tripulación de viajeros espaciales versados en los procedimientos imperiales y conocimientos de las instalaciones imperiales. Posible ayuda de agentes imperiales con acceso a información restringida. Una a una las líneas de texto fueron apareciendo en el marco y Tarkin las estudió un buen rato, con el codo apoyado sobre su rodilla izquierda y sujetándose la barbilla con una mano. Los interrogatorios de Vader a los tripulantes de la reticente no habían dado frutos, más allá del infarto del navegante S.Y. Mirtiano. Sin embargo, como una especie de recompensa, el Señor Oscuro había recibido una información relevante de una de sus fuentes dentro de los Crimora.
Uno de los lugartenientes de la organización mafiosa aseguraba haber negociado un trato con Faasa, el contrabandista Suji de Murkana, para suministrarles celdas de combustible que se habían transportado al planeta poco antes de que Tarkin y Vader llegasen. Aquello en sí no era ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que la escala de la punta carroña en el buque cisterna de Pindar era prueba suficiente de que los disidentes habían repostado antes de fugarse con la nave robada. Lo sorprendente era que el trato por las celdas de combustible se había negociado a través de un agente del Antilles, que Tarkin sospechaba que era el mismo humano que el capitán de la reticente había identificado como su intermediario. Nox. Tarkin hizo que la base de datos de la Holo-Red realizase una búsqueda de Nox y al cabo de unos instantes el holograma de un humano canoso con una cara muy arrugada estaba rotando sobre el proyector. Nox tenía un aspecto hastiado que Tarkin asociaba a los soldados veteranos que habían vivido bastantes tragedias personales. Guardó la holoimagen, la apartó a un lado de la mesa y la observó en silencio mientras las máquinas zumbaban, emitían pitidos y gorjeaban alrededor. Lo que leyó en el conciso resumen que acompañaba a la holoimagen confirmaba que Nox llevaba unos 15 años viviendo en la Antilles. Escarbando un poco más, pudo encontrar los documentos de alistamiento de Nox, sus registros fiscales republicanos e imperiales, la sentencia de su acuerdo de divorcio, incluso imágenes del modesto apartamento que tenía en la Antilles. Natural del núcleo, se había trasladado al borde exterior y se había establecido como intermediario, dedicándose a poner en contacto a clientes interesados en bienes o servicios con grupos de viajeros espaciales autónomos que podían satisfacer esos deseos. Era una especie de transportista y agente, y se llevaba lo que a Tarkin le pareció un considerable porcentaje de créditos en cada transacción. Las bases de datos confidenciales de Coruscant, que Tarkin no había necesitado consultar desde sus días como ayudante general en la Marina Republicana, proporcionaban un retrato más completo y conmovedor de Nox. Sí, durante 15 años había dirigido una empresa pequeña pero provechosa en el borde exterior, pero durante las guerras clon también había ejercido como subcontratista para inteligencia republicana, responsable de los transportes encubiertos de armas y otros suministros a grupos de la resistencia que operaban en mundos ocupados por los separatistas, uno de los cuales también tenía particular relevancia en el pasado de Tarkin, la luna de Antar 4, en el borde medio. Tarkin se enderezó en el taburete. El descubrimiento del pasado secreto de Nox hizo aflorar el recuerdo de la excitación que sentía en la meseta cuando de repente encontraba un giro inesperado en el rastro de una presa. ¿La bestia intentaba despistarlo? ¿Había encontrado una nueva amenaza? ¿Quería revertir la situación dando un rodeo para ser ella quien lo siguiera? Antar 4 había sido miembro de la República casi desde su nacimiento, pero el movimiento secesionista que precedió a las guerras clon había creado un cisma entre los Gotal humanoides indígenas y había propiciado la irrupción de grupos terroristas alineados con los separatistas. Apoyados por la República, los Gotal leales habían conseguido conservar el poder hasta poco después de la batalla de Geonosis, cuando la luna cayó en manos de fuerzas separatistas y se convirtió, brevemente, en uno de los cuarteles generales del conde Dooku. Decenas de millones de refugiados Gotal huyeron a su mundo colonia, Atzerri, y en Antar 4 lo sustituyó la llegada de Coribars, Gossams y otras especies cuyos planetas se habían unido a la SEI. En consecuencia, la luna se convirtió en un batiburrillo político y generó uno de los primeros grupos de la resistencia, formado por Coribars y Gotal unionistas a los que la República apoyaba con asesores tácticos y envíos secretos de armas y material. Aunque la resistencia consiguió realizar centenares de actos de sabotaje con éxito, la luna siguió en poder de los separatistas durante toda la guerra. Tarkin recordó las palabras del capitán Coribar a Vader: no todos éramos separatistas. Con la muerte de Dooku y los líderes separatistas y el desmantelamiento del ejército droide, Antar 4, como muchos mundos de la SEI, se encontró muy pronto en el punto de mira del Imperio. Más concretamente, en el punto de mira del Moff Tarkin, que había recibido órdenes imperiales de usar la luna para dar ejemplo. No se iban a molestar en hacer ninguna repatriación, no pensaba perder el tiempo separando los separatistas de aquellos combatientes de la resistencia, agentes de inteligencia que confiaban en ser evacuados a un lugar seguro.
El Compnor se esforzó mucho para encubrir que muchos Coribars y Gotal leales habían caído en aquellos arrestos, ejecuciones y masacres. Pero los medios terminaron descubriendo la historia y durante un tiempo la masacre de Antar se convirtió en un caso célebre en el núcleo, a pesar de las repentinas desapariciones de muchos de los seres que se dedicaban a dar detalles al respecto. De hecho, esas desapariciones alimentaron hasta tal punto la sed de detalles del público, que el emperador decidió alejar a Tarkin de la polémica y destinarlo a operaciones de paz en las extensiones occidentales. Finalmente le nombró comandante de la base que se ocupaba del proyecto de estación de combate móvil de espacio profundo, reemplazando al vicealmirante Rancid, que fue destinado a inteligencia naval. Al pensar en aquella época, unos 4 años antes, Tarkin recordó el caso de 2 periodistas de Coruscant que se habían convertido en los más destacados de los numerosísimos incordios antiimperiales. Una búsqueda rápida en los archivos de la Holo Red dio con sus hologramas y Tarkin los colocó en la mesa junto al de Nox. En la base de datos de Coruscant, encontró informes de la inteligencia local detallando sus actividades. Añora Fer, una humana atractiva de piel oscura y ojos azul grisáceo, había sido la más ruidosa y volátil de los corresponsales de prensa del núcleo que habían investigado los acontecimientos de Antar. Periodista ambiciosa, Fer ya había llamado la atención por sus incisivas entrevistas a oficiales imperiales y sus columnas de opinión críticas con la política del imperio y con el propio emperador. Sus reportajes implacables sobre la masacre de Antar habían cobrado vida con recreaciones holográficas de arrestos y ejecuciones, producidas y dirigidas por una mujer pelirroja llamada Haz Kaf, a quien muchos expertos proimperiales habían definido como una maestra de la manipulación de la Holo Red. Para el Compnor estaba claro que ambas sabían más de lo que sería normal, de no contar con la ayuda de alguna fuente infiltrada en inteligencia, y las sospechas en aquel momento se habían centrado en un antiguo jefe de estación republicano llamado Burt Taylor. La búsqueda de archivos de Teller en la Holo Red no dio resultados, pero una base de datos restringida le mostró una imagen de una década antes de un humano alto y delgado de pelo negro con cejas espesas y un hoyuelo en la barbilla. Tarkin guardó el holograma y lo colocó junto a los de Anora Fer y Haz Kaf, después cambió de opinión y colocó el de Teller en el centro, con Nox, el intermediario, a un lado y las 2 periodistas al otro. Tarkin contempló la formación y se dio por satisfecho. Con cada nuevo juego de huellas, la pista empezaba a revelar sus secretos. El historial de la red de inteligencia sobre el capitán Teller mostraba una carrera larga y distinguida. Al principio de las guerras clon, había participado en operaciones encubiertas en muchos mundos separatistas. Aquello, sin embargo, no era nada comparado con el hecho de haber sido uno de los oficiales de inteligencias que le había suministrado a Tarkin los planos de una ruta hiperespacial secreta hacia el espacio separatista después de su rescate y huida de la ciudadela. Teller y él tenían un pasado común. Y eso no era todo. Destinado en Antar 4 el último año de la guerra, el capitán Teller había ayudado a entrenar y organizar a los partisanos Gotals y Coribars para convertirlos en grupos de resistencia armada. Esos grupos habían llevado a cabo asaltos, habían destruido depósitos de armas y puertos espaciales, y en general habían sido un verdadero incordio para el gobierno separatista. Dándose cuenta de lo que le esperaba a Antar 4 tras la abrupta conclusión de la guerra, Teller había solicitado a sus superiores de las agencias de inteligencia que organizasen la evacuación de sus principales agentes antes de que Tarkin aplicase su mano dura en la luna. La inteligencia republicana había intentado ayudarle con documentación y transportes, pero el Compnor, para entonces en pleno ascenso en la hegemonía imperial, se había negado a intervenir. Muchos de los agentes de Teller, a pesar de su larga lealtad a la República, habían sido detenidos y ejecutados. A Tarkin la orden imperial de usar la luna para dar ejemplo le había parecido perfectamente lógica en aquel momento. No era amante de las represalias, pero no había duda de que intentar separar amigos de enemigos habría permitido escapar y ocultarse a muchos separatistas. Eliminarlos en masa en Antar 4 era preferible a tener que perseguirlos después por las regiones remotas en que pudiesen encontrar refugio. Aquello escondía un mensaje para otros mundos que habían pertenecido a la SEI, que la derrota no les garantizaba la absolución por sus crímenes y que el imperio no estaba dispuesto a recibirlos de vuelta en el rebaño con los brazos abiertos.
El mensaje debía quedarles muy claro a Raxus, Coriba, Murcana y el resto: entregad a todos los antiguos separatistas o tendréis el mismo final que los habitantes de la luna Gotal. De todas formas, Tarkin entendía que un oficial republicano como Teller se podría haber sentido traicionado hasta el punto de lanzar una campaña de venganza prácticamente suicida. El ejército estaba plagado de gente que se negaba a aceptar que los daños colaterales eran aceptables si servían para potenciar la causa imperial. En ausencia de orden, solo había caos. ¿Acaso esperaba Teller una disculpa del emperador? ¿O compensaciones para las familias de los que habían sido ejecutados injustamente? Era una idea estúpida. Pero si multiplicabas a Teller por 1.000 millones o 10.000 millones de seres, el imperio podía enfrentarse a un problema grave. Siguió repasando el historial de Teller, revisando el denso texto que colgaba en el aire, frente a sus ojos. Para cuando Teller planteó su solicitud a los jefes de inteligencia, ya lo habían reasignado para dirigir la seguridad en... Tarkin se quedó boquiabierto al ver las palabras: la estación Desolación. El puesto de avanzada clandestino encargado de supervisar gran parte de la investigación realizada sobre la estación de combate de espacio profundo. Pero Teller no estuvo mucho tiempo allí. Desapareció poco después de los sucesos de Antar 4 y nadie le había vuelto a ver. Algunos en los servicios de inteligencia militar creían que había sido asesinado por agentes del COMPNOR, otros estaban convencidos de que Teller no solo era quien había suministrado información sobre Antar 4 a Nora Farry Haskell, sino que también había sido fundamental para hacerlas escapar horas antes del momento que había elegido el COMPNOR para hacerlas desaparecer. Tarkin bajó del taburete y echó a caminar junto a la enorme mesa, sin dejar de mirar las 4 holoimágenes proyectadas. ¿Era posible que alguno de ellos, o todos, estuviesen implicados en el secuestro de la Punta Carroña? Se detuvo para pensarlo y negó con la cabeza. Era muy probable que Teller y Nott se conocieran, ambos respondían ante el mismo oficial de caso de inteligencia republicana, y les hubiesen contado su historia a las periodistas. Pero ninguno de los 4 era piloto de nave estelar, ni mucho menos ingenieros capaces de manejar los sofisticados sistemas e instrumental de su corbeta. Regresó al taburete y volvió a abrir el informe sobre Antar 4. Las bases de datos de la República eran difíciles de consultar, ya que gran parte de la información se había borrado o censurado, o estaba en proceso de ser modificada y reinterpretada. Sin embargo, cuando por fin logró abrirse paso hasta los archivos adecuados, pudo acotar los parámetros de su búsqueda de agentes republicanos asociados con la resistencia. Finalmente, las lejanas computadoras le proporcionaron los nombres de varios de los partisanos de Teller que se habían librado de las ejecuciones en la Luna y merecían ser tenidos en cuenta. Allí había, por ejemplo, un piloto de nave estelar Gotal, identificado en los archivos solo como Salik, y un experto en munición y vigilancia Coriba registrado solo como Kala. Tarkin encontró holoimágenes del humanoide de 2 cuernos y del casi humano de un solo cuerno y las colocó junto a los hologramas de Farry Taff. Después cambió de idea y los dejó flotando entre los de Teller y Nott. Un estremecimiento de excitación le recorrió el cuerpo. Acercó el taburete al tablero de Holo Red y contactó con el carguero escolta, el Goliath. Ordenó al especialista que le respondió que le mandase desde la base de datos de la nave una grabación de su comunicación con el administrador pindiano del buque cisterna. Cuando llegó, hizo aparecer la imagen del humano pelirrojo con la cara cortada que había solicitado las celdas de combustible y le ordenó a la computadora que comparase el holograma de Teller con el del falso comandante imperial del implante ocular. Poco después, apareció un texto sobre la holomesa, entre los 2 hologramas, coincidencia, 99,9%. Tarkin quedó boquiabierto al ver al hombre que le había robado la nave. Mirando alternativamente el texto que había dictado y los hologramas de los sospechosos, empezó a repasar todo lo que había pasado, desde el principio. Sí, Teller podría haber descubierto la Punta Carroña durante su breve servicio en la estación Desolación. Y no debería de haberle costado mucho convencer a Salik y Kala de unirse a él, puesto que muy probablemente habían podido salir de Antar 4 gracias a él. Igual que les había salvado la vida a Farry Taff haciéndolas huir de Coruscant a tiempo.
En suma, Teller dispondría de un piloto, un especialista en operaciones y municiones y 2 expertas en holo-red. Tarkin se pasó una mano por la boca y se sujetó la barbilla. Faltaba algo, faltaba alguien. Volvió a entrar en la base de datos restringida para examinar los pocos informes a los que pudo acceder sobre la estación Desolación. Teller no era el único ser que había desaparecido de la instalación secreta. Motivados por lo que consideraban un trato injusto por parte del emperador, muchos habían huido para convertirse en fugitivos. De hecho, el número era tan elevado que el Complot había recopilado una lista de científicos y técnicos buscados que habían tenido acceso a información privilegiada. La explicación que se daba a aquellas desapariciones va a ser que eran consecuencia de los ataques y el hostigamiento permanente que padecían las bases e instalaciones imperiales. Tarkin repasó la lista varias veces, regresando una y otra vez a un ingeniero de sistemas de naves estelares Mon Cal llamado Artos, que había desaparecido poco después de Teller. Al parecer todo el mundo le conocía como Dr. Artos y había sido miembro de los Caballeros Mon Cal, un grupo que había combatido contra los Quarren de su planeta, que estaban alineados con los separatistas. Sin duda Artos conocía la existencia de la punta carroña, ya que parte del sistema de ocultamiento a base de cristal de estigio de la corbeta se había fabricado en astilleros Mon Cal, después de que el equipo de diseño hubiese renunciado a utilizar hibridio. Tarkin parpadeó, se frotó los ojos y miró los hologramas. ¿Y qué pasaba con Braccia, el agente Coribar de Murcana? Estaba implicado en el plan, a pesar de su participación en el proceso de hacerse con una nave de sustitución. ¿Las familias mafiosas Crimora estaban implicadas? ¿Y la tripulación del carguero reticente? ¿Podían ir a bordo de la nave de guerra apedazada que había atacado la base Centinela? Después estaba el asunto de la nave de guerra en sí. ¿Quién había financiado la compra de los módulos, droides y casas estelares? ¿Dónde y quién había ensamblado la nave? ¿Cuál era el verdadero alcance de la conspiración? ¿Solo implicaba a antiguos agentes de inteligencia republicana o también se había infiltrado en las agencias imperiales? Los seres inteligentes, como los animales, tienen comportamientos extraños, diría Jova. Si descubres el de uno en particular, empezarás a entender a toda su especie. Si la hipótesis de Tarkin sobre Antar 4 como corazón de la conspiración era correcta, la implicación de la tripulación de la reticente se debía a algo tan sencillo como haber perdido amigos o familiares en las ejecuciones masivas. ¿Familiares que quizá formaban parte de los partisanos de Teller? Tarkin siguió examinando las imágenes tridimensionales. Si tenía razón y estaba mirando a los que realmente le habían robado la nave y habían descubierto cómo replicar las emisiones sombra de las guerras clon, no se trataba de antiguos separatistas resentidos con el imperio, sino de leales republicanos con sed de venganza. Los antiguos aliados del canciller supremo Palpatine se habían convertido en los nuevos enemigos del emperador. Tarkin guardó su búsqueda en un archivo encriptado y pensé que aquel rastro seguía más allá de donde lo había perdido. ¿Los disidentes le estaban forzando a perseguirlos para disimular su verdadero objetivo? La madeja que había empezado a desenrollarse en la base Centinela solo podía terminar en un sitio. La punta carroña salió dando tumbos del hiperespacio en una reversión interestelar a .10 parsecs de Noguane. El percance en la región autónoma había dejado la corbeta tan maltrecha que, durante mucho tiempo, la computadora de navegación dañada ni siquiera podía determinar dónde se encontraban. Ya era más sencillo hacer una lista del instrumental que funcionaba que de los aparatos demasiado dañados para ser reparados. Tenemos 2 cañones láser delanteros y una batería a estribor, informó Kala a los demás en la cabina de mando, donde Artos estaba aplicando cuidados a las heridas faciales de Salik. Los escudos están a cero. El blindaje del casco es lo único que nos protege de una colisión con el polvo espacial. El motivador de hiperimpulsión está bajo mínimos, pero posiblemente servirá para 1 o 2 saltos más, solo necesitamos uno, dijo Teller mientras la nave gruñía como un animal herido, con mechones del pelaje de Salik flotando por todas partes. Los sistemas de ocultamiento y los impulsores subluz están averiados o destruidos, prosiguió el Coribar. Como las comunicaciones y la holo-red. Ask sacudió su cabeza de orejas afiladas con pesar.
No salimos muy bien parados en los vídeos que el Imperio difundió del combate de Noguane. Estamos perdiendo popularidad, dijo Arthos. Añora le frunció el ceño y miró a Teller, claramente irritada. Esto pasa por confiar en que tu aliado cumpliría su parte del trato. Dije que confiaba en él hasta cierto punto, replicó Teller. De haberme fiado por completo, no estaríamos hablando de esto. Aquello no era ninguna exageración. Si la punta carroña hubiese aparecido en el sistema Noguane en el punto de reversión previsto, habría sido aniquilada instantáneamente por el fuego imperial. Teller había preferido que Salik sacase la nave en una zona más profunda del sistema, tan lejos de las naves capitales como fuese posible. A pesar de todo, los habían obligado a huir sin haber disparado ni una sola vez contra la instalación imperial local, que por otra parte era bastante insignificante. Acorralados y ametrallados por fuego láser, habían saltado a velocidad luz con una maniobra que no había sido precisamente una proeza de destreza. Además, continuó Teller, tenían que hacer que pareciese real. Añora soltó una risotada amarga. No es solo eso, Teller. Acéptalo, nos ha traicionado. Teller también soltó una risotada amarga. Probablemente. Pero a fin de cuentas es lo mismo, miró a Salik y después a Arthos. ¿Se pondrá bien, Doc? Sobreviviré, dijo Salik. Al menos lo suficiente para terminar esto. El piloto automático también ha sobrevivido, dijo Kala. Teller resopló y asintió. Pues no estamos tan mal. Además, tenemos garantías de que los cielos van a estar despejados. Siempre que tu aliado siga convencido de que seguimos el mismo rumbo, dijo Añora. Teller asintió. La punta carroña llegará según lo previsto. ¿Sois conscientes de que el Imperio no descansará hasta encontrarnos y deshacerse de nosotros? Dijo Arthos. Haz que echó un vistazo alrededor. Suponiendo que alguien haya averiguado quiénes somos. No me extrañaría que Tarkin y Vader lo hubiesen hecho. Tienen a la tripulación de la reticente en sus manos, Teller frunció los labios. Antes o después nos delatarán. Kala sonrió. Afortunadamente, todos estamos acostumbrados a guardarnos las espaldas. Y así llegamos al final de este capítulo de Tarkin. Espero que hayan disfrutado de esta inmersiva experiencia tanto como yo disfruté narrándola. Recuerden que la historia continúa en nuestra comunidad de Instagram. Únanse a nosotros para contenido exclusivo y manténganse al tanto de todas nuestras novedades. Si disfrutaron de este viaje, los invito a suscribirse, activar la campana y compartir estos relatos galácticos con otros amantes de Star Wars. Nos vemos en la próxima página de nuestra odisea auditiva en Galaxia Sonora.